Hola chiquillos, hoy día les voy a explicar la guía número 2 del Bicentenario que tiene que ver básicamente con el análisis de una obra narrativa, ¿cierto? Interpretando sus símbolos y tópicos para poder comprenderla de manera global, lo que mencioné ahí, ¿sí? Entonces dice la actividad número 1, piensa en que debes ser un crítico que votará por las películas de los premios Oscar del próximo año. Para esto debes elegir las categorías temáticas del cine de las mismas. ¿Qué temáticas de cine conoces que puedan ser categorizadas? En una clase normal tendríamos 2 minutos para completar a continuación las temáticas que conocemos y ponerlas en ese cuadro, ¿sí? Pero, por lo menos yo no conozco cuáles son las temáticas que se premian, por lo tanto lo busqué en internet y encontré esto. Mejor película, mejor director, mejor actriz o actor de reparto, mejor guión original, mejor guión adaptado, mejor película animada, mejor película internacional. Luego nos dice, ¿cierto?, que una vez que tengamos esa respuesta, nos giremos y discutamos con nuestros compañeros, pero como yo no tengo compañeros acá y ustedes tampoco en las casas, entonces tendremos que, yo por lo menos lo que hice fue volver a revisar en internet de manera más específica cuáles serían aquellas categorías que yo no anoté, ¿sí? Y encontré estas. Mejor fotografía, que no estaba en la parte 1, mejor banda sonora, mejor edición de sonido, mejor diseño de producción, mejor canción original, mejor documental corto, mejor maquillaje y utilería, mejores efectos especiales. Luego avanzamos en la guía, ¿cierto? Y dice, comenta con tu curso y profesor si crees que la literatura también se hace en categorías por temática, así como ocurre en el cine. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles conoces? Bueno, yo entiendo, ¿cierto?, que las temáticas que se podrían presentar en la literatura son aquellas que tienen que ver con los textos literarios y encontramos allí al texto narrativo, al texto dramático y al texto lírico, ¿sí? Después aparece, cierto, que una vez que ustedes vayan conociendo la guía, la vayan revisando, ¿verdad? Puedan ir marcando de alguna manera con un signo positivo o un signo más si ya conocías esa información. Con un menos si la información es nueva. Con el signo de pregunta, si no entienden lo que dice allí. Niños, silencio. Y con un signo de exclamación si les parece interesante. Vamos a ver entonces qué son los tópicos literarios. Yo lo marqué acá con algunas palabras más claves que pudieran ayudarnos a entender. Dice, en la historia de la literatura habitualmente hay ciertos temas universales que se han vuelto recurrentes por el simple hecho de que la humanidad, a pesar de su momento histórico, presenta ciertas necesidades que son intrínsecas a la especie. Estos temas que se abordan en la literatura se han llamado tópicos literarios. Literarios porque son de la literatura y tópicos porque es un sinónimo de temas, ¿ya? Esos son temas literarios. Los que no son más que temas que se tratan en cada obra. Por ejemplo, ubi sunt, que en español significa ¿dónde están?, refiere a la nostalgia humana por quienes ya no están, aquellos padres, hermanos, amigos, amores, etcétera. Como en la cultura occidental los tópicos provienen en gran parte desde la literatura grecorromana, es que sus nombres entonces se encuentran en latín. A continuación se presentarán los 7 tópicos clásicos de la literatura. Son muchos más, pero aquí vamos a presentar los 7 más clásicos. Lee el tópico, su traducción y explicación para luego escribir en el cuadro asignado algún ejemplo de narración que tú conozcas y que podría abordar el tópico. Puede ser una película, una serie, un cómics, una novela, etc. Pues bien, yo entonces aquí marqué en esta parte temas universales, que es lo mismo que decir tópico literario, ¿cierto? Y algunos de ellos son el ubi sunt, que tiene que ver con la nostalgia humana por quienes ya no están a nuestro alrededor, ¿sí? Y hice este ejercicio, busqué en internet, en ese link, ¿cierto? Encontré algunas canciones que tienen que ver con los tópicos, ¿sí? Y además marqué lo más importante que daban en la explicación. Carpe diem significa aprovechar el día en español, ¿cierto? Y refiere a la idea de que como el futuro es incierto, entonces es mejor vivir el presente con lo que se sabe y tiene, sin esperar que mañana las cosas cambien. Garcilaso de la Vega, él escribió en un momento, ¿cierto?,
Coged de vuestra alegre primavera, es decir, tomad de nuestra alegre juventud, porque primavera significa juventud, es un símbolo, el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Entonces, cuando dice que va a cubrir de nieve, la hermosa cumbre se refiere a la nieve blanca, ¿cierto? Y la cumbre sería nuestro cabello, nuestra cabeza de alguna manera. Entonces la idea, ¿cierto?, es que aprovechemos, ¿cierto?, la juventud mientras la tengamos antes de que nos volvamos ancianos, porque eso de que cubre la hermosa cumbre de nieve quiere decir entonces que nuestra cabeza, nuestros cabellos se van a cubrir de canas, y las canas son un sinónimo de ancianidad, ¿verdad? Aunque no siempre es así, pero porque a veces nos salen canas las personas jóvenes como a mí, pero hace referencia a aquello, a aprovechar cuando somos jóvenes de poder hacer cosas, de poder arriesgarnos tal vez a hacer ciertas acciones o actividades que tal vez cuando somos más ancianos ya no nos es permitido. Entonces significa aprovecha la juventud antes de que envejezcas, o también vive el presente. Si tuviéramos que encontrar unas canciones para aquello, para señalar, encontrar el Carpe Diem, tenemos Hakuna Matata y de Ozuna, Síguelo Bailando, ¿ya? En el Ubisund, que significa ¿dónde están?, se refiere a las personas que eran parte de la vida de uno, pero que ya no están, pudiendo haber muerto o simplemente haber desaparecido de nuestra vida. Se evoca o se recuerda siempre con nostalgia la vida pasada con estas personas. Cuando era chico mi mamá me daba mate con romero, por ejemplo. Que añoro ese momento. Tiene que ver entonces, ¿cierto?, con el recuerdo de aquello que ya tal vez no tenemos, las personas básicamente. Y encontré una canción de Enrique Iglesias que dice ¿Dónde estás, corazón? Y en el coro parece, menciona esto: ¿a dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? No la puedo cantar porque tengo muy mala entonación, ¿ya? De Pedro Aznar encontramos la canción Ya no hay forma de pedir perdón, y de Bruno Mars está esta, que no sé cómo se pronuncia en inglés, ¿ya? When it was your man, no sé cómo se pronuncia, pero hace alusión, ¿cierto?, a que él tenía una novia, ¿verdad?, y que finalmente la perdió porque no la valoró, y hoy esa persona está con otra pareja. Locus amoenus significa lugar ameno y tiene relación con la perspectiva de lugares campestres o naturales como ideales para descansar y poder estar. Es como la idealización del paraíso, ¿sí? Aquí se valora al lugar, ¿sí?, ese lugar tranquilo. Y está, por ejemplo, una canción de Elvis Presley que se llama Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Les dije que tenía mala entonación. Pero él valora mucho Las Vegas por el ambiente nocturno, ¿cierto?, que se vive allí, ¿verdad? La libertad que tienen las personas que asisten a Las Vegas, el tema de los casinos, el tipo de vida que se lleva allí. Weisa, que es un grupo rockero chileno, tiene la canción ¿Dónde estás escondida?, que hace alusión, ¿cierto?, a los distintos paisajes que muestra Chile en sus distintas regiones. Y Gondwana, en su canción Verde, Amarillo y Rojo, también hace alusión a un lugar ideal para el descanso, para poder pasarla bien, para aprovecharlo. Memento Mori, que es otro tópico, significa recuerdo de la muerte y tiene que ver básicamente con que no importa lo que nosotros tengamos en la vida, si pertenecemos a una clase social o a otra, si nuestra vida ha sido fácil o difícil, etc., pero que finalmente todos vamos a llegar a un mismo final, que es la muerte, ¿ya? En las obras que hacen referencia a este tópico se establece que las cosas no terrenales no son realmente importantes si en algún momento vamos a morir. Esto conlleva a que todos los seres humanos somos mortales, por ende iguales. Y en el libro El extranjero de Albert Camus aparece este fragmento, donde el protagonista, ¿cierto?, está seguro de que va a morir independientemente de lo que ha logrado en la vida. Pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que esto,
pero por lo menos poseía verdad, tanto como ella me poseía a mí. Habla entonces de la verdad o la certeza que tiene de que se va a morir, ¿sí? El cantante argentino Axel, en su canción ¿Y qué?, hace mención también a este tópico. Don Omar con su canción Angelito Vuela, donde hace alusión también a un bebé que muere, ¿cierto? También hace referencia al recuerdo de la muerte. Aquí en este caso, ¿cierto? Donde no se distingue edades, no se distingue clases sociales ni nada. Jorge Manrique, en el texto Coplas a la muerte de su padre, en aquel poema, ¿cierto? Él señala o hace una comparación entre la vida y el mar. Dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, es decir, aquellas personas que son ricas, derechos a se acabar o derechos a acabarse y consumir. Allí los ríos caudales, es decir, aquellas personas poderosas. Allí los otros medianos y más chicos, es decir, aquellos que son más vulnerables en la sociedad. Y llegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Es decir, no importa qué condición tengamos, ¿cierto? Todos vamos a morir. Y cuando yo le decía delante que hacía una comparación entre los ríos o el mar y la vida, nuestras vidas son los ríos. Es decir, cada uno de nosotros son un río en el mundo, ¿cierto? Que van a dar a la mar. Los ríos desembocan todos en el mar, o la gran mayoría por lo menos desembocan en el mar. Entonces, ¿qué es el mar para nosotros, para nuestra vida? El mar es el morir, porque todos vamos a llegar ahí mismo, a la muerte, ¿ya? No importa si hemos vivido a través de nuestro trabajo, ¿cierto? O hemos heredado nuestros bienes. Vamos a morir igual. Entonces tiene que ver básicamente con la igualdad de todos nosotros ante la muerte. Colich Virgo Rosa, que significa corta las rosas doncella, tiene relación con aprovechar la juventud mientras ésta dure. Invita entonces a aprovechar la vitalidad, la belleza y la felicidad de la juventud. Y algún ejemplo de ello es el Rey León, donde Simba debe aprovechar su fuerza y juventud para recuperar lo que legítimamente le pertenece, que finalmente es su reino, ¿cierto? En Hamlet, en ese texto, ¿cierto? El protagonista Hamlet tiene que vengar entonces la muerte de su padre a manos de su tío, ¿ya? Y debe aprovechar la cordura, la lucidez y todas las armas, las herramientas que él podía tener para poder vengar efectivamente la muerte de su padre, ¿ya? Otro texto de aquello sería, o otro ejemplo de esto sería la canción de Romeo Santos, Propuesta Indecente, donde el cantante, ¿cierto?, le invita a una mujer a que aproveche la instancia de poder estar juntos independientemente de que si es lícito o no, ¿ya? Después tenemos Juventud, Divino Tesoro, Ya te vas para no volver, que es un texto de Rubén Darío. Esta es como la parte que se repite en el poema, ¿ya? Porque el poema se llama Canción de Otoño en Primavera. Y tiene que ver, ¿cierto?, entonces con aprovechar la juventud, porque no vuelve, el tiempo no vuelve atrás, es cíclico. No es, es lineal, no es cíclico. Es decir, avanza pero no retrocede. Beatus ille, que significa dichoso aquel, tiene que ver con valorar la vida dichosa de las personas que viven en el campo, es decir, en una vida retirada del bullicio, del ruido de las ciudades, ¿ya? De lo hostil de las ciudades, es decir, de lo poco amigable de las ciudades, ¿ya? Es decir, no sé, pues vivir uno al lado del otro, con poco espacio tal vez en el patio, no tener tranquilidad, tal vez, más o menos a eso hace referencia. A diferencia del tópico lugar ameno o locus amoenus, donde se valora el paisaje, acá en el Beatus ille o dichoso aquel, tiene que ver con la valoración de esa persona que ha podido tomar esa opción de vivir fuera del bullicio. Fray Luis de León escribió una oda a la vida retirada, donde dice: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces tiene que ver básicamente con que han sido sabias esas personas que se han retirado del bullicio, del ruido, ¿cierto? Y se han ido a vivir a un lugar más apartado. Bien, ya Manuel Serrat, en la canción A Usted, él le propone, ¿cierto?, a un señor que es muy trabajólico,
que viva, ¿cierto?, de manera más apaciguada en el campo, en una vida retirada, qué sé yo. Vicentico también tiene la canción Soy Feliz, donde hace referencia a la felicidad que tiene de vivir o de aprovechar lo que él tiene. Bien, amor post-mortem es el último tópico que vamos a ver y significa amor después de la muerte. En las obras que abordan este tópico se hace referencia al vacío que deja la muerte de una persona entre sus seres queridos. Tiene que ver entonces con el amor que uno sigue manteniendo a aquellas personas que ya han muerto, ya que ya no están con nosotros. Bien. La película Más allá de los sueños hace referencia un poco a este texto, a este tópico, donde se señala, ¿cierto?, que ay, me perdí. La película Más allá de los sueños, ¿cierto?, se trata de una familia, una mamá, un papá, dos hijos, ¿verdad?, que donde los hijos mueren en un accidente de auto y al tiempo después también muere el papá en un accidente automovilístico. Ahí lo atropellan. Y la mujer no logra superar la pérdida de su familia y ella finalmente se suicida. Pero como el padre y los hijos, ¿cierto?, se han muerto de manera natural, ellos acceden entonces al cielo. Y la mujer, como fue quien Giorgio, no grites. La mujer, como fue la que se suicidó, está destinada al infierno. Y este hombre es tanto el amor que tiene por ella, ¿cierto?, que baja hasta el infierno, se arriesga a quedarse ahí el resto de la eternidad, ¿cierto? Pero él quiere recuperarla. Y finalmente, no les voy a contar si lo logra o no, porque eso tienen que verla ustedes. Pero es muy buena esa película. Otra película es Ghost, La sombra del amor, y una canción de Christina Perri, Thousand Years, que no sé cómo se pronuncia, pero tiene que ver un poco, ¿cierto?, cómo ve a una persona después de la muerte. Bien. Después tenemos, voy a avanzar aquí con los ejemplos, ya los di, símbolos en la literatura. Dice, a lo largo de la historia de la literatura existen ciertos símbolos que establecen referencia a cosas que cotidianamente asociamos. Por ejemplo, cuando se habla de una tormenta, suele asociarse a un símbolo de algo difícil, complejo o frío. Uno generalmente dice, estoy pasando por una tormenta en mi familia, o una tempestad, ¿cierto? Tiene que ver en realidad con un momento poco grato, tal vez, ¿ya? En cambio, si se habla del símbolo de un día soleado, suele referir a felicidad, a calma, a luminosidad. Particularmente, yo asocio mis días más terribles en mi vida a los días nublados y los de dicha y felicidad a los días de sol. Estos símbolos también establecen ciertas interpretaciones que pueden dotar a las narraciones, otorgándoles cierta interpretación. Por ejemplo, las obras del autor Edgar Allan Poe siempre suelen estar ambientadas en la noche, lo que hace que estos relatos sean asociados inmediatamente al terror o suspenso debido a que estos son simbolizados por la noche. Si se dan cuenta ustedes, las películas de terror generalmente son oscuras, ¿cierto?, con poca luz, más bien tenue. Entonces eso hace que muchas veces nosotros como espectadores podamos imaginarnos ciertas cosas y nos proponemos o nos disponemos, ¿cierto?, a tener miedo. Dice, responde, ¿crees que es importante analizar los tópicos y símbolos que presentan las narraciones para lograr una mejor interpretación de estas? Escribe tu respuesta y luego comparte con el curso. Obviamente con el curso no lo van a compartir, lo van a tener que hacer con su familia, ¿cierto? O bien me lo responden a mí a través del WhatsApp. O pueden proponerlo también en el WhatsApp del curso, que también ahí se puede dar un espacio de diálogo, ¿ya? ¿Ustedes creen que es importante analizar los tópicos y símbolos presentes en la narración para poder interpretar de mejor manera un texto? Yo creo que sí. Una vez que uno sabe, digamos, o reconoce un tópico que está presente en el texto o que se encuentra allí, o un símbolo que se encuentra allí, ¿cierto?, es más fácil poder interpretarlo porque de alguna manera dirige sus respuestas, ¿ya? Después dice, para utilizar entonces el análisis de tópicos y símbolos en las narraciones, primero debemos leerlas para conocer su contenido. Y aquí tenemos un texto, la mejor cita. Le damos a la siguiente narración, dice. Esperemos un poquito, chicos. Giorgio, hazme un favor, hijo. Sí. Ven, enchufa allí en el cable de mi teléfono, porfa. De mi teléfono, ven. Ya. Dice, pasaron la fría noche sentados en el techo de la casa, viendo las estrellas, estudiando las constelaciones y hablando de sus vidas, su pasado,
presente y lo que esperaban que fuera el futuro, hasta que el sol comenzó a salir y el cielo se empezó a teñir de rojo y naranja con el amanecer. Discúlpame, sé que no es la mejor cita, pero... Shh, no digas más. Es la primera vez que veo el amanecer y lo siento tan cálido. ¿Qué mensaje quiere transmitir este microcuento? Toma, enchufa este allí al lado de la puerta. Dale. Por favor. La verdad es que cuando yo lo leí la primera vez pensé que se trataba de un vampiro que no podía ver el amanecer. ¿Ya? Gracias, hijo. Luego lo leí de nuevo y me di cuenta que podía tratarse de dos personas que estaban en una cita amorosa, porque recuerdan que dice no es la mejor cita, entonces eso de inmediato me indica que puede haber un encuentro entre dos personas. Ya, pero calladito, estoy estudiando, ¿ya? ¿Qué mensaje quiere transmitir este microcuento? Para eso también, para poder interpretarlo de mejor manera, yo tengo que conocer algunas cosas presentes ahí. Ya, pero algunas cosas presentes ahí, como por ejemplo el símbolo que está presente acá, ¿cierto? El símbolo y el tópico. Pero antes de aquello, yo pudiera entender el mensaje que se quiere transmitir. ¿Qué será? Dice, pasaron la fría noche sentados en el techo de la casa, viendo las estrellas, estudiando las constelaciones y hablando de sus vidas, su pasado, presente y lo que esperaban que fuera el futuro, hasta que el sol comenzó a salir y el cielo se empezó a teñir de rojo y naranja con el amanecer. Discúlpame, sé que no es la mejor cita, pero... Shh, no digas más, es la primera vez que veo el amanecer y lo siento tan cálido. ¿Qué nos querrá decir este mensaje? ¿Qué nos querrá transmitir este microcuento, perdón? Tal vez tiene relación con vivir el momento, aprovechar lo que está pasando. Miren, dice, no digas más, es la primera vez que veo el amanecer y lo siento tan cálido. Entonces, no solamente siente el calor de la otra persona, porque yo me imagino, no me refiero al calor corporal, sino al calor de la confianza, porque miren, ellos estuvieron toda la noche arriba del techo de una casa, viendo las estrellas, las constelaciones y hablando de sus vidas. ¿Ustedes le contarían a cualquier persona su vida, su pasado, su presente y lo que ustedes quieren para el futuro? Deben tener confianza, ¿cierto?, en aquellas personas que no se vayan a burlar de lo que ustedes dicen. ¿Se entiende? Y tal vez el tema de la noche ayudó a tener esa confianza, porque cuando uno no ve a la otra persona a la cara o de manera clara, ¿cierto?, es más fácil tal vez conversar o dar a conocer los pensamientos más íntimos que uno tiene respecto de aquello. Entonces también hay información. Yo le puse esto, a ver si ustedes logran verlo. La valoración de lo que se está viviendo en ese momento. Hoy no se ve muy bien. Si el color rojo y anaranjado indican como símbolo calor, comodidad, tal vez es así como se siente esa persona en la relación que comienza. Ya, ¿por qué comienza una relación aquí? ¿Qué me dice aquello? Esta palabra, amanecer. La palabra amanecer tiene que ver con el comienzo de algo, el inicio del día en este caso, ¿cierto? Pero también puede aparecer con el inicio de una relación. Dice, ¿por qué el conocimiento de los tópicos literarios permite comprender el sentido global del microcuento? Si yo puedo reconocer el tópico literario presente aquí, que tiene que ver con aprovechar el momento, ¿cierto? Me va a ser más fácil tal vez de poder interpretarlo, entonces, interpretar el microcuento. Culturalmente como símbolo, ¿qué representa el amanecer? Ya les dije, ¿cierto?, que representa el inicio de algo, ¿ya? El inicio del día en este caso. ¿Cómo colabora el conocimiento del símbolo del amanecer en la interpretación de la narración? Hijo, te pido un favor, préndeme la luz. ¿Cómo colabora el conocimiento del símbolo del amanecer en la interpretación de la narración? Si yo puedo interpretar el símbolo como el inicio, ¿cierto?, del día, también puedo interpretarlo como el inicio de una relación entre los personajes, el comienzo de una nueva relación. Se puede relacionar con el significado del símbolo, con lo que están viviendo los personajes. Nos portamos bien. Sí, pero anda la pieza. Dice, luego de responder a las preguntas 2, 3 y 4, ¿agregarías algún elemento más a la respuesta que diste en la pregunta 1? Es decir, en esta pregunta, aquí.
¿Agregarías más información después de lo que conversamos? Si agregas más información, entonces lo colocas ahí. Después dice, con el ejercicio hecho recientemente, podemos determinar entonces cuáles son los pasos para analizar una narración, mediante los tópicos y símbolos literarios que posee, para así mejorar la comprensión global que tenemos de esta. Completa primero de manera individual el siguiente cuadro con los pasos que crees que se deben utilizar. Yo le puse estos pasos. Primero, leer el contenido de la narración. Segundo, identificar el tópico literario que podría estar presente en aquella narración. Tercero, poner en contexto o en situación, ¿cierto?, el tópico con el contenido, es decir, el tópico con lo que se quiere, el tópico literario con lo que se está mencionando y si tienen relación o no, debo poner en contexto para poder utilizar este conocimiento como herramienta de análisis de la misma. Es decir, aquí tenía que encontrar el tópico primero para poder interpretarlo. ¿Sí? Tiene que ver con aprovechar el momento, porque ella le dice, no importa que lo que me vayas a decir o lo que vivimos. Yo quiero aprovechar este momento de ver el amanecer porque es la primera vez que lo veo y lo siento tan cálido. Nunca antes había tenido esta experiencia. Entonces, tiene que ver con aprovechar el momento o el día, el carpe diem. ¿Sí? Vamos ahí. Entonces, una vez que yo encuentro el tópico, ¿cierto?, me va a ayudar a entender el texto. Luego, identificar algún símbolo cultural que puede dar cuenta de alguna interpretación en la narración. Por ejemplo, el símbolo cultural yo le decía en el texto que era el amanecer, ¿cierto? Y eso también me indica algo a la hora de interpretar el texto, el inicio de algo. Asociar el símbolo, por último, con un contenido de la narración y para darle coherencia en el contenido narrativo. Es decir, si yo asocio el símbolo y el tópico, voy a poder interpretar de mejor manera y de manera coherente, ¿cierto?, el texto. Bien, avancemos. Dice, chequeo la comprensión, consolidar el aprendizaje. Texto número 2, ahórrate el ahora, así se llama. Ahórrate el ahora, lo usas como excusa. Ahora lo haré, ahorita acabo de terminar. Una hora de verdad no necesita mencionarse. Sal a la calle, mira el mundo, disfruta de la lluvia que cae sobre tus hombros con la misma emoción que disfrutas el sol en tu rostro. Estás en lo que amas, en lo que disfrutas, en lo que trabajas, en lo que sufres, y ello está en ti, porque solo hay una hora, ese ahora callado que no es necesario pronunciar. Tiene que ver entonces con el hacer algo, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el mensaje fundamental que quiere transmitir el autor de este microcuento? ¿Es de mayor urgencia preocuparse por el hoy que por el mañana? ¿Es de menor significancia lo que sucede mientras hablas? Lo importante es disfrutar y no decir qué se hará. Lo relevante es vivir solo lo presente y no el ayer. ¿Cuál de esas ustedes creen que es la respuesta correcta? Eso me lo van a enviar a mi correo, o sea, a mi WhatsApp, ¿ya? Con la respuesta correcta. A partir de aquí yo voy a empezar, entonces a partir de aquí, del chequeo de la comprensión, es lo que yo voy a evaluar nuevamente. Solamente las alternativas, lo otro yo no lo voy a evaluar, pero sí necesito que ustedes me manden fotos de lo que están haciendo. ¿Qué tópico literario se podría vincular con la respuesta a la pregunta número 10? Dice ahí, pero en realidad hace referencia a la pregunta 1, ¿ya? ¿Qué tópico literario está presente entonces en la respuesta que diste aquí? ¿Ya? Depende de la alternativa que ustedes escojan, ¿cierto? Tiene que ver entonces el tópico. Después dice, ¿qué pasos seguiste para responder la pregunta 10? Dice de nuevo, pero en realidad hace referencia a la pregunta 1 y vincular con el análisis de tópico literario. ¿Qué pasos seguiste para responder la pregunta 1 y vincularlo con el análisis del tópico literario? Es decir, ¿qué hiciste? Yo leí el texto, ¿cierto? Determiné el tópico que había ahí, ¿cierto? Eso me ayudó después a responder la pregunta. Pude encontrar el tópico, lo anoto ahí, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, leí, encontré el tópico, respondí las preguntas. Ahora dice, ¿cómo yo vinculé el tópico literario? Por el mensaje oculto, digamos de alguna manera, que me entrega el texto, al analizarlo, al poder entender o al poder determinar, ¿cierto?, cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Las respuestas están todas en las guías, chiquillos. Después dice actividad número 3, práctica independiente. 20 minutos aproximadamente, dice, en tiempo normal de escuela. Marca con una X las preguntas de opción única o bien responde las líneas asignadas para las preguntas de desarrollo.
El texto número 3 es un cómics. No se ve muy claro. Ahí está. Esa palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. Tiene que ver entonces, ¿cierto?, con que para ella la felicidad no tiene que ver con el dinero, sino con la libertad tal vez. Entonces le hace eso lo piensa Mafalda y le hace la pregunta a Manolito, su amigo. ¿Vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? No, por supuesto que no, que el dinero no es todo. También están los cheques, le dice él. El cheque también es dinero, parece. ¿Sí? Dice, ¿qué tópico literario se podría vincular con el discurso de Mafalda? El ubi sunt, que es ¿dónde están? Memento mori, que es que la muerte nos iguala. Locus amoenus, que es un lugar idílico. O el amor post-mortem, que es el amor que sentimos por las personas que ya se han muerto. Ustedes entonces cogen la alternativa, la marcan con una X y me la envían a mi WhatsApp. Yo les voy a enviar a través del WhatsApp, ¿cierto?, la foto, como ustedes tendrían que entregarme su respuesta, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la narración? Lo importante que se debe realizar mientras estemos vivos es juntar dinero. La felicidad depende siempre de tener alas para desplazarse y dinero para poder vivir. Para poder vivir, debería decir ahí. La C dice que aunque la felicidad de los animales no dependa del dinero, para los seres humanos sí lo es. La D dice que a pesar de que es irrelevante lo que pasa en el plano terrenal, sigue siendo importante para la humanidad. Es decir, que aquello que tal vez es irrelevante, que si no lo tenemos no pasa nada, en el plano terrenal sigue siendo importante para la humanidad. ¿Ya? Lo irrelevante es aquello que no tiene importancia. Después dice, ¿qué símbolo representa la naturaleza de la narración? La naturaleza a través de esta imagen del pajarito, ¿cierto?, en el árbol. ¿Qué quiere decir ese símbolo? Quiere decir libertad, esclavitud, autonomía o independencia. Si no saben qué significa cada una de ellas, lo que ustedes deberían hacer, entonces buscarla en el diccionario qué significa. ¿Ya? Después dice, explica cómo respondiste a las preguntas 13 a la 15. En realidad tiene que ver con la pregunta de la 1 a la 3. Está mal escrito ahí. En vínculo con lo aprendido de pasos para analizar las narraciones en torno a los tópicos y símbolos literarios. Entonces dice, explica cómo respondiste a las preguntas 1 a la 3 en el vínculo con lo aprendido de pasos para analizar las narraciones en torno a los tópicos y símbolos literarios. Tiene que ver con estas preguntas, con esta parte. Miren, con esto. ¿Qué parte de lo que escribieron aquí ocuparon acá? Miren. Ocuparon aquí. ¿Ya? Entonces, este es como un resumen. Esta y esta son preguntas de un ticket de salida. Por lo tanto, tiene que ver con lo que ustedes aprendieron, qué ejercitaron para poder llegar a poder a lograr el objetivo. Que el objetivo básicamente era analizar un texto narrativo, ¿cierto? Espérenme un poquito. Analizar un texto narrativo a través de símbolos y tópicos que se presentan en la narración. Giuseppe, ¿puedes bajar el volumen a eso, por favor? Eso. Ya, chiquillos, yo espero que les haya quedado claro. Les pido disculpas por todas las interrupciones que tuvimos en el video. Pero cualquier duda que ustedes tengan, entonces me la hacen saber. ¿Ya? Los quiero mucho. Chao.